Bienvenido. Respira hondo y acomódate, como si te sentaras junto a una mesa tranquila con una taza tibia delante, dejando que la luz suave del cuarto y el silencio del momento te arropen sin prisa. Hoy vamos a acompañarte en un pequeño viaje que ocurre todos los días, discreto y familiar, tan cotidiano que a veces pasa desapercibido. El lento ascenso del vapor que se eleva desde una taza. Tal vez sea té, tal vez café, o quizás simplemente agua caliente. No importa el sabor. Importa el murmullo silencioso del calor que se vuelve aire ligero y la nube pálida que flota y se enrolla en el espacio cercano. Si te ayuda a descansar, dale me gusta y suscríbete para mantener este rincón de ciencia suave. Y si quieres seguir aprendiendo mientras te vas quedando dormido, puedes usar la lista de reproducción en la descripción y dejarla sonar como un acompañante discreto que te susurra al oído. ¿Qué hora es para ti en este mismo momento? Imagina tu taza en una superficie estable. La cerámica luce un brillo mate. El asa guarda calor y el borde desprende un halo casi invisible que se ilumina apenas cuando una lámpara lateral toca el aire. Te inclinas sin prisa y notas el leve aroma que se dispersa. El vapor asciende con movimientos que recuerdan a los de un susurro, curvas suaves, pequeños remolinos que aparecen y se deshacen, un hilo que se separa y vuelve a unirse, como si respirara. Es fácil acompañar ese ritmo con tu propia respiración, lenta y regular, inspirando por la nariz, soltando el aire con calma, dejando que los hombros bajen un poco, notando el peso agradable de tu cuerpo que se acomoda. En la superficie del líquido hay vida microscópica, una multitud de moléculas que se mueven sin descanso. El agua caliente significa moléculas agitadas, con un baile más amplio, chocando, girando, vibrando. Algunas, solo algunas en cada instante, tienen energía suficiente para escaparse de la superficie y cruzar la frontera invisible que separa el agua líquida del aire. Ese paso se llama evaporación. No hace falta que el agua hierva para que ocurra. El borde de la taza, el centro, cualquier punto donde el aire roce el líquido, se convierte en un muelle silencioso que lanza pequeñas mensajeras hacia arriba, moléculas solitarias que enseguida encuentran compañía en el aire templado que flota encima. El aire, a su vez, es mezcla. Está hecho de nitrógeno, oxígeno y trazas de otros gases, y cuando al calor de la taza se le suma el agua que se evapora, ese aire se vuelve más ligero. La razón es sencilla y al mismo tiempo muy suave de imaginar. El calor hace que las partículas se muevan más y se separen un poco. El volumen se expande, la densidad disminuye y lo más liviano tiende a subir. Al mismo tiempo, el vapor de agua, tomado por sí solo, tiene masa molecular menor que la del aire promedio, y al mezclarse, la combinación se vuelve un poco más liviana. Se forma así una columna tierna, una pluma de aire cálido y húmedo que comienza a ascender desde la taza, arrastrando consigo un soplo del mundo líquido de abajo hacia el cielo de la habitación. No hay prisas, no hay empujones. Solo un acuerdo silencioso entre la gravedad, la temperatura y el aire, que deja que lo liviano se eleve en calma. Si observas con suavidad, verás que lo que llamamos vapor no siempre es lo que creemos. El verdadero vapor de agua es invisible, lo que tus ojos reconocen como nube blanquecina, esa forma delicada que se dibuja y borra, son pequeñas gotas líquidas suspendidas en el aire. ¿Cómo aparecen esas gotitas? Ocurre algo muy privado y pequeño. La pluma de aire caliente y húmedo se mezcla con aire más fresco del entorno. En el instante de la mezcla,
Al enfriarse un poco, el aire ya no puede sostener tanta agua como vapor y parte del vapor se condensa en gotas minúsculas. Es como si el cielo de la habitación, muy cerca de la taza, tejiera una nube en miniatura. Esa nube no truena, ni llueve con drama, solo flota y brilla al paso de la luz. Las gotas, del tamaño de micras, dispersan la luz de una forma suave y la vuelven visible a tus ojos como una neblina quedita que sale a saludar y luego se retira sin hacer ruido. El proceso es un circuito lento. El agua del interior de la taza pierde algo de energía cuando las moléculas más rápidas escapan. Al perder ese calor, el líquido se enfría lentamente. Para mantener la pluma ascendente, la taza transfiere calor al aire por convección, y también por radiación y por contacto con el propio material de la taza. La cerámica, el vidrio o el metal tienen distintas personalidades térmicas. El metal conduce el calor con rapidez y se enfría antes al tacto. La cerámica guarda el calor con más paciencia. El vidrio muestra con claridad los hilos dentro del líquido, dejándote ver cómo una cuchara, si la colocas, genera corrientes que se arrastran hacia la superficie. En cualquiera de los casos, el movimiento general es pausado y constante, como la marea pequeña de una cala protegida. Hay días en que el vapor se ve más claro, casi lechoso. Suelen ser días fríos o de aire seco, donde la diferencia entre el calor de la taza y el ambiente es mayor. El contraste realza el fenómeno. El aire caliente sube con más energía y al encontrarse enseguida con aire frío, condensa más vapor en gotas minúsculas. Hay otros días en que apenas se ve la nube. El cuarto está templado, la humedad del ambiente ya es alta y la mezcla apenas cruza el umbral de condensación. Entonces el vapor, siendo invisible, sigue ascendiendo, pero a tus ojos la escena es sobre todo aire claro que vibra un poco con el calor. Las dos realidades coexisten, lo visible y lo invisible, lo que se vuelve nube y lo que permanece gas, moviéndose juntos en el mismo gesto de su vida. Imagina que pones una cuchara fría sobre la taza, acercando el metal al halo que asciende. Sin ruido, el lado frío de la cuchara le ofrece un refugio a las gotitas. La superficie metálica, más fresca, se cubre de un velo diminuto que pronto forma perlas microscópicas. Gota a gota, algo de la neblina se vuelve agua líquida otra vez. Algunas gotas se unen, engordan, se vuelven lo suficientemente pesadas para deslizarse, dejando un camino brillante. Es la misma danza que ves en una ventana en un día lluvioso, pero a una escala reducida, íntima, de sobremesa tranquila. Donde hay una superficie fría, el aire húmedo condensa. Donde hay calor, el líquido se evapora, y todo el tiempo, como un péndulo silencioso, el intercambio sigue, lento, sin sobresaltos. La superficie del líquido también se mueve. Hay pequeñas corrientes que nacen por diferencias de temperatura a lo largo de la taza. A veces, si el líquido no es solo agua, si es té con aceites delicados que flotan en la superficie, o café con su capa fina de compuestos aromáticos, aparecen gradientes que impulsan leves corrientes de superficie. Es un efecto suave llamado tensión superficial, con variaciones de temperatura, que empuja la película hacia zonas más frías y genera un movimiento casi imperceptible. Es un ir y venir tan tenue que a simple vista solo se nota como un espejo vibrante que distorsiona la luz, como si el reflejo de la lámpara respirara con el cuarto. Piensa en la luz. Si inclinas un poco la taza y dejas que un haz cálido se cruce con el vapor,
notarás cómo la neblina se vuelve más visible. Las gotitas dispersan la luz y tú percibes un blanco delicado, a veces con tonos cálidos, si la lámpara es cálida, a veces con un matiz azulado, si la luz es fría. En la luz del sol, cuando entra de lado por una ventana, el vapor parece tener más textura. Puedes distinguir capas, zonas donde parece formar hojas onduladas o hilos que se separan, plumas que se retuercen, dibujos que se reescriben en un segundo. El calor dibuja, la luz subraya, y tus ojos descansan siguiendo líneas sin principio ni final, dejándose llevar, sin necesidad de entender cada detalle, solo apreciando el ritmo. Si el cuarto está en silencio, a veces puedes escuchar algo. No es un sonido del vapor en sí, sino de lo que lo antecede. La taza que se asienta sobre la mesa, el líquido al moverse un poco, el roce suave cuando tomas el asa. Cada gesto es un pequeño recordatorio de que todo está en su sitio. Dentro de la taza, el agua caliente transmite calor a las paredes, y las paredes lo entregan al aire. El borde suele estar un poco más frío que el centro, y por eso, a menudo, la neblina se forma justo por encima del borde, donde el aire mezcla más rápido. A veces hay una zona transparente muy cerca del agua, sin neblina visible, seguida de una franja donde la nube se hace presente. Es el lugar donde el aire caliente húmedo se encuentra con el más frío, donde la mezcla cruza el umbral sutil que convierte el vapor invisible en gotas visibles. Las gotas no son todas iguales. Algunas son tan pequeñas que siguen cada giro del aire, flotando como si fueran parte de él. Otras, un poco más grandes, comienzan a sentir el peso y descienden con una velocidad tan minúscula que apenas es perceptible. En conjunto, la pluma ascendente las empuja hacia arriba, y el resultado que tus ojos ven es un conjunto ordenado, una columna viva que respira. A veces un remolino lateral toma parte de la nube y la curva en forma de espiral hacia un costado. A veces el flujo es tan suave que apenas hay curvas, solo un hilo vertical que se difunde suavemente. Nada es brusco, todo se acomoda. En días fríos, si acercas un vidrio a ese pequeño cielo local que forma tu taza, se empañará. Eso, otra vez, es condensación. El aire húmedo toca la superficie más fría, y el exceso de vapor se vuelve agua líquida sobre el vidrio. Aparecen puntos que crecen, que se tocan, que forman gotitas alargadas. Puedes escribir una letra con el dedo y por un instante verás cómo el trazo despeja la neblina y deja una ventana clara que poco a poco vuelve a cubrirse. Esa repetición, ese ir y venir sin sobresalto, se parece al latido tranquilo de una tarde sin obligaciones. La esencia de este ascenso descansa en un equilibrio simple entre calor y ligereza. El aire caliente, menos denso, sube. Al subir, se enfría, y parte del vapor se convierte en gotas visibles. La energía que traía el vapor, al condensar, se libera en el aire cercano. Un calor que a su vez ayuda a que la pluma mantenga su camino ascendente por un poco más. Es un bucle amable. A pequeña escala, es la misma lógica que gobierna las nubes en el cielo, donde corrientes ascendentes sostienen gotas y cristales de hielo. Aquí, sobre la mesa, todo es más íntimo, y la nube cabe en el hueco de la mano. Imagina ahora que te encuentras en un lugar alto, una ciudad de montaña.
El agua hierve a una temperatura más baja que en el nivel del mar. Eso significa que, desde el principio, el contraste entre el líquido caliente y el aire puede ser diferente. A veces, en altitud, la neblina visible aparece de forma un poco distinta, formándose un poco más lejos de la superficie. El aire es más delgado, las presiones cambian, y el ascenso de la pluma encuentra su forma propia. En el nivel del mar, en cambio, la columna se abre camino con la familiaridad de la costumbre. Sea cual sea el entorno, la sensación de calma es la misma, como un recordatorio de que la física también es un tejido que nos arropa. La humedad del ambiente tiene su voz en esta conversación. En un cuarto seco, la evaporación es más activa, porque el aire tiene espacio para aceptar más vapor. En un cuarto húmedo, la taza negocia con un aire ya colmado de agua, y la diferencia entre lo que el aire puede sostener y lo que trae la taza es más pequeña. Entonces quizá veas menos nube, aunque el calor sea el mismo. Si abres una ventana y entra un hilo de aire fresco, la escena cambia un poco. La brisa reorganiza los remolinos y de pronto la nube decide inclinarse hacia un lado, siguiendo esa corriente tímida. Como una vela que flamea muy poco, como una cortina que se mece, la columna se adapta y aún así continúa. Sobre la mesa, el material de la taza cuenta su historia. La porcelana brinda una calidez constante, el vidrio deja ver cómo los bordes se enfrían primero, el metal responde rápido al entorno. Si el borde de la taza está más frío, la nube crecerá con más facilidad justo encima de ese borde, donde la mezcla con el aire saliente de la taza y el entrante del cuarto crea el punto perfecto de condensación. Si acercas una servilleta, notarás que absorbe la humedad del aire cercano. Es una interacción tranquila, sin prisa. Cada gesto es parte de un cuadro sencillo. Dentro de la taza el líquido pierde calor no solo por el vapor que se va, sino también por el propio movimiento del aire a su alrededor. El aire que pasa por encima se lleva calor, y su paso induce pequeñas corrientes que se arremolinan en el borde, como rizos de agua que se estiran y se recogen. Esas corrientes levantan más vapor, que a su vez se une al ascenso. En una olla grande verías patrones más marcados, como celdas que suben y bajan. En una taza la escala es tan pequeña que esos patrones son un susurro, un orden interno que no hace ruido. Si el líquido es café, algunos compuestos aromáticos se suman al viaje hacia arriba. Sus moléculas livianas aprovechan la corriente ascendente y llegan a tu nariz, donde la sensación de calor se vuelve de pronto una experiencia completa. Aroma, tacto, luz y el dibujo leve de la neblina. Si es té, los aceites y terpenos fragantes hacen lo mismo, y hay notas que llegan primero, otras que se quedan, otras que desaparecen sin dejar rastro. Es una caravana silenciosa en dirección a la calma. Con el paso del tiempo, la taza se enfría. Al principio la nube es más abundante, luego se va volviendo más tímida. El ritmo suave continúa, cada vez más lento. La cantidad de vapor que escapa disminuye y el aire ascendente pierde vigor. Aún así, durante un buen rato, persiste ese hilo amable, hasta que por fin el equilibrio se inclina hacia el silencio térmico, y lo único que queda es un leve parpadeo en el aire, casi imperceptible, igual que una brasa que se apaga de a poco. En algunos casos, puede que agregues azúcar o una pizca de sal. A escalas pequeñas, estos solutos cambian con delicadeza el comportamiento del agua, alteran ligeramente su presión de vapor
y el punto de ebullición. No hace falta recordar números. Basta con saber que con algo disuelto, el agua ofrece un poco más de resistencia para evaporarse. El efecto, aunque real, es suave para una taza. Lo que no cambia es el carácter del fenómeno. El vapor sigue elevándose, empujado por la ligereza del aire caliente, dibujando su pequeña nube si el ambiente le presta el contraste justo. Si miras de cerca, a veces verás un detalle curioso. Muy cerca de la superficie del líquido hay una zona clara, como un espacio transparente donde no se ve neblina. Más arriba, a unos centímetros, aparece la nube visible. Esto se debe a que en la región inmediata el aire aún está muy caliente y puede sostener el vapor sin que condense en gotitas visibles. Apenas, al mezclarse con aire un poco más fresco, el equilibrio cambia y entonces la neblina se presenta. En hervidores y teteras, este efecto es más evidente. Un tramo transparente seguido de un tramo blanco. En una taza hay una versión pequeña de ese mismo juego de invisibilidad y aparición. Cada gota de esa neblina es un mundo minúsculo. Su tamaño determina cómo interactúa con el aire, cuánto tiempo permanece en suspensión y cuánto brillo le roba a la luz. Las más pequeñas siguen la corriente con fidelidad, como hojas muy ligeras que no tienen voluntad propia. Las más grandes, si aparecen, pueden descender lentamente, pero la pluma ascendente suele sostenerlas por un tiempo suficiente para que tú las veas formar figuras. A tu alrededor, la habitación permanece tranquila, y esta danza se vuelve una invitación a soltar los pensamientos con más peso, a dejar que se queden en la mesa, como las llaves que uno deja para no cargar los bolsillos. El borde de la taza, por su parte, se vuelve un escenario de detalles. A veces condensa una línea fina de humedad. Los materiales, con su propia rugosidad microscópica, alojan pequeñas perlas que tal vez solo brillen si la luz las encuentra. Cuando esas perlas se unen, aparece una gota que recorre la pared externa de la taza en un camino lento, zigzagueante. Es un goteo manso que no interrumpe, que no apresura, que simplemente desciende hasta el platillo o la mesa. Ese viaje es tan pequeño que apenas se oye, pero en él hay una historia de encuentros y despedidas entre el agua del aire y el agua de la taza. La física del ascenso del vapor está emparentada con la de un globo que sube, con la de una corriente cálida que atraviesa un cuarto, con la brisa que nace en una playa cuando el suelo se calienta. Las reglas son las mismas, aunque el escenario sea pequeño. El aire caliente expande su abrazo, el aire frío ofrece densidad, y la gravedad ordena la escena con una mano paciente. No hay un director que grite ni una trama que te tense. Hay, en cambio, un conjunto de acuerdos suaves que se cumplen una y otra vez. Cada vez que calientas agua, cada vez que la viertes en una taza. En los bordes del líquido, los movimientos pueden parecer caprichosos. Un hilo se estira hacia la izquierda, otro hacia la derecha, y al cabo de un segundo, el dibujo cambia. Esto se debe a pequeñas inestabilidades que, lejos de ser caos, son una forma de acomodarse. El aire que sube se encuentra con aire que entra desde un costado y ambos se organizan en pliegues. Si alguna vez has visto polvo bailar en un rayo de sol, reconoces algo similar aquí, solo que en lugar de partículas sólidas son gotas líquidas diminutas nacidas del mismo vapor que al principio no se veía.
Hay un detalle curioso. Cuando el vapor se condensa en gotas, libera calor. Es un calor pequeño a esta escala, pero su efecto es real. En el cielo, ese calor liberado ayuda a las nubes a crecer, sosteniendo corrientes ascendentes. Sobre la taza, el mismo principio da un matiz extra de flotabilidad al aire cercano. El resultado, una vez más, es una pluma que se mantiene, una columna que sube con serenidad. Si la taza está muy caliente, si el contraste con el cuarto es grande, este efecto es un poco más marcado. Si la taza está templada, el proceso es más tenue. En ambos casos, la historia sigue siendo amable. Si alguna vez acercaste la mano a la nube, notaste que el calor se siente. La piel percibe el aire templado y también tal vez un cosquilleo leve, fruto del movimiento de aire y humedad. El olor se intensifica un poco y por un momento la experiencia se vuelve envolvente. Después, retiras la mano y dejas que el vapor siga su camino, como un visitante que no necesita escolta. Lo dejas ser, y la habitación vuelve a su equilibrio. Existe un juego delicado entre difusión y corrientes organizadas. La difusión es el modo en que las moléculas se esparcen por sí mismas, buscando un reparto uniforme. Las corrientes organizadas son las que arma el aire por diferencia de temperatura. En la taza, ambas ocurren a la vez. El vapor se difunde lentamente hacia el cuarto, mientras la pluma ascendente lo empuja con más decisión hacia arriba. Este cruce de ritmos le da a la nube su textura, su apariencia de algo entre moldeado y libre, entre dibujo y desvanecimiento. Algunas noches, cuando el cuarto está casi a oscuras, el vapor se percibe apenas como una sombra suave que ondula contra un fondo más oscuro. Los reflejos de un aparato en reposo, una luz tenue en el pasillo, cualquier resplandor lejano sirve para revelar esa presencia sutil. Otras veces, con una luz más cálida, los contornos se vuelven más tiernos y el borde de la nube se difumina como un borde de acuarela. No hace falta forzar la vista. Basta con permitir que los ojos se relajen, que pestañeen despacio y que el cuerpo se entregue a la cadencia del momento. El vapor tiende a subir, pero su destino no es un lugar, es un proceso, un pasar continuo. A medida que se eleva, se mezcla con más aire, se enfría, y la nube visible se disipa. Lo que era gota, regresa a vapor. Y lo que era vapor puede volver a gota si encuentra otra superficie fresca. Nada se pierde, solo cambia de forma, como un suspiro que se transforma en silencio. Si colocas la taza cerca de una ventana fría, la escena se transforma. El cristal funciona como un telón que recoge humedad. El aire cercano a la ventana es más frío y por eso arrastra parte de la pluma hacia su superficie, creando un camino invisible que ves cuando el vidrio se empaña. En una ventana templada, en cambio, la nube se dispersa libremente en la habitación, sin preferencia. En cada caso, el resultado final es descanso. La habitación se llena de un calor que no abruma, de un olor amable, de un suspiro de agua que sabe volver a la calma. En una cocina, si hay una campana extractora, succión y renovación cambian el dibujo de la nube. La pluma se estira hacia arriba y hacia el ducto, y el vapor abandona antes la escena. En una sala sin corrientes, la nube se da el lujo de quedarse más cerca. Ni mejor ni peor, solo distinto. No hay prisa por entenderlo todo. Puedes dejar que parte de lo que escuchas pase de largo, como el vapor que se mezcla con el aire y desaparece. Puedes quedarte con una imagen, la de una pequeña nube que nace de un círculo tranquilo de agua caliente, la de una columna suave que responde a un acuerdo simple con la gravedad. Puedes acompañar cada frase con una respiración, y si el sueño se asoma,
invitarlo a quedarse. ¿Sigues despierto? Escribe la palabra secreta. Nebulosa. Cuando piensas en una taza, quizá recuerdas la primera vez que, de niño, notaste el vapor. Era invierno, y el aire estaba frío, y la nube parecía magia. Hoy sabes que no es magia, sino un tejido de causas y efectos, de cambios de estado, de ligeras diferencias de temperatura, de medidas que el ojo no ve, pero que la piel intuye. Aún así, la sensación es la misma. El misterio no disminuye cuando comprendemos. Solo cambia de color. Lo que antes era un truco es ahora un gesto amable del mundo, que se ofrece sin alarde. Lo interesante, aquí, nunca interrumpe el sueño. Lo acompaña. Dentro del líquido, un detalle muy sutil marca la pauta. El calor se reparte de forma no uniforme. La superficie pierde calor por evaporación y por eso a veces está un poco más fría que el fondo. Este gradiente hace nacer corrientes internas de convección que suben por el centro y bajan por los bordes o viceversa. La taza se convierte en un pequeño planeta con su propio clima interior, con un ecuador y unos polos invisibles. El resultado arriba es un ritmo que continúa, una evaporación que sin pausa alimenta al aire. A cada instante, unas cuantas moléculas cruzan el límite y se suman al viaje. La gravedad participa sin dureza. Es la razón por la que lo liviano sube y lo denso baja, pero lo hace con una gentileza que aquí se percibe casi como un gesto. El calor hace liviano al aire. La taza calienta, el aire asciende. Al mismo tiempo, el aire que estaba arriba se desplaza hacia los lados para dejar espacio, y el aire de los lados entra desde abajo para ocupar su lugar. Se forma una circulación. No la ves por completo, pero se intuye. Al subir la pluma de vapor, a su alrededor hay una especie de retorno silencioso, un viento pequeño que baja, preparando el siguiente ciclo. Es tan tierno saber que, incluso en lo pequeño, el mundo organiza sus movimientos con elegancia. Si observas con paciencia, es posible que el vapor dibuje figuras repetidas, remolinos que se forman en el mismo sitio y se deshacen, para volver a nacer un poco más allá. Hay momentos en que la columna parece dividirse en dos. Es señal de que la pluma ha encontrado dos caminos de menor resistencia, o de que una corriente lateral la invita a extenderse. A veces, la nube gira sobre sí misma, creando un pequeño tirabuzón que dura apenas un par de segundos. La vida de esas formas es breve, y por eso resultan tan suaves. No se aferran a la permanencia. Aparecen y luego dejan de estar, sin estridencia. En una habitación con calefacción, la nube suele ser más tímida. El aire alrededor está templado y el contraste térmico se reduce. Si la taza está sobre un mantel, el tejido absorbe algo de humedad de la superficie externa. Si está sobre madera, la calidez se transmite de una manera distinta. Si hay una base de corcho, el calor se conserva un poco más, como si un abrigo pequeño envolviera a la taza en su quietud. Puedes notar cómo, con ese abrigo, el ritmo del enfriamiento cambia y la nube se queda un poco más. Hay otra escena posible. Una taza de agua sola, sin aroma, en una habitación recién ventilada. La nube asciende limpia, sin compañía aromática. Aún así, el aire te trae el olor de la habitación misma, esa mezcla de madera, textiles, polvo leve y noche. La taza no está sola, conversa con su entorno. Con el paso de los minutos,
El borde interior de la taza puede adornarse con un anillo fino si hay algún sólido disuelto, como azúcar. La evaporación en la superficie de contacto con el aire concentra lo que no se evapora, dejando una marca que, con el tiempo, desaparece al lavar. Es un recordatorio de que cada intercambio deja una huella sutil. Si piensas en el color de la nube, notarás que no es blanco uniforme. A veces es un blanco que tiende al gris, otras un blanco con brillo perla. La diferencia la marca el tamaño de las gotas y la forma en que dispersan la luz. Las gotas más grandes dispersan de un modo que da más intensidad hacia adelante, lo que las hace brillar si están alineadas con una luz. Las más pequeñas difunden la luz más uniforme y delicadamente. Nada de esto necesitas razonarlo para apreciar lo esencial, que la nube, en su modestia, teje una textura que hipnotiza sin estridencia. La taza en sí misma cuenta una historia con su forma. Las paredes rectas, las paredes curvas, las bocas anchas o estrechas, todo cambia un poco la manera en que el aire circula. Una boca ancha ofrece un área mayor para que el aire caliente salga y se mezcle. Una boca estrecha concentra el flujo. En tazas muy altas, la columna interior de aire puede calentar más la parte superior antes de salir, torciendo el lugar donde la nube aparece. Las asas gruesas, cerca del borde, pueden calentar el aire a su paso y crear remolinos pequeños. Es agradable pensar que objetos tan simples guardan esa variedad silenciosa. El líquido bajo la nube también irradia calor a su forma. La radiación térmica no se ve, pero viaja y se suma al intercambio general. Las paredes de la taza irradian hacia el aire cercano y hacia la mesa. Si la mesa es de piedra fría, absorberá esa energía con ganas, y el borde inferior de la taza se enfriará un poco más rápido. Si es de madera templada, el enfriamiento será más lento. Si hay un posavasos de tela, el aislamiento será aún mayor. La nube arriba responde a estas decisiones sin dramatismo, ajustando su tamaño y su intensidad, como una vela que crece o se apaga un poco según el aire de una habitación. El aire de la habitación rara vez está quieto. Aun cuando todo parece inmóvil, hay corrientes minúsculas que recorren el espacio. El calor de tu cuerpo, la diferencia de temperatura entre una pared y otra, el aliento de una puerta al cerrarse, todo suma microvientos. La nube de la taza los revela, como una tinta que muestra líneas invisibles sobre el aire. Si lo observas durante largo rato, puedes aprender a leer ese idioma silencioso. Un pliegue te cuenta que por ahí entra un hilo de aire fresco. Una curva te dice que el calor de una lámpara guía la pluma. Un desliz amplía su relato sobre el equilibrio entre la taza y su entorno. De vez en cuando, la nube parece desaparecer y luego vuelve. Esto puede suceder cuando el flujo de aire caliente cambia su patrón por unos segundos, o cuando una corriente lateral se impone y disipa la concentración de gotas visible. No es una desaparición real, es un reacomodo. Bien pronto, el dibujo reaparece, quizá en otra forma, quizá un poco más arriba, quizá un poco más tenue, pero sigue allí, en su tarea tranquila. Sobre la superficie del líquido, si le das una vuelta con una cucharita, aparecen corrientes más evidentes. Un remolino central recoge el calor y lo lleva hacia afuera, y por unos instantes la nube cambia su altura. Luego, el movimiento se amortigua, el remolino pierde fuerza y la calma retorna. No hace falta mover. El mejor espectáculo, aquí,
nace de no intervenir demasiado, de permitir que el mundo haga su trabajo sin ser empujado. Si acercas el oído al borde, con cuidado recordando el calor, puedes escuchar el silencio lleno del cuarto y quizá un canto muy tenue del líquido al asentarse. Es un sonido que recuerda al de una tetera distante, pero aquí, casi en la frontera de lo imperceptible. La nube sigue subiendo y tú sigues respirando con ella, sin apuro, repitiendo el gesto de inhalar y exhalar con naturalidad. El tiempo avanza y trae consigo un anochecer lento. La taza, que al principio desprendía una nube generosa, ahora ofrece un velo más delgado. El calor se ha repartido, el aire ha aprendido su lección por hoy, y el cuarto parece más homogéneo. Aún así, si miras de lado, verás un hilo más tenue, que se ondula como una cinta muy ligera. Es un recordatorio de que las cosas no se apagan de golpe, sino que se despiden con elegancia. En la vastedad de lo cotidiano, la pregunta de ¿por qué el vapor sube? Puede parecer simple, pero tiene la belleza de un poema que se entiende más allá de las palabras. Sube porque el calor aligera, porque el aire organiza, porque el agua sabe cambiar de traje sin dejar de ser agua. Sube porque la naturaleza encontró en ese camino una manera de acomodar energías y temperaturas. Sube porque lo liviano busca espacio y lo denso cede ese espacio con una sonrisa invisible. Si ahora mismo estás más cerca del sueño, puedes dejar que las últimas imágenes se disuelvan como la nube. La taza queda sobre la mesa, tranquila. El cuarto respira contigo. El aire está calmo. Nada exige de ti una respuesta rápida. Puedes simplemente estar y permitir que la noche te envuelva con la misma delicadeza con la que el vapor envuelve la luz. Y cuando te sientas listo para cerrar los ojos, recuerda que estás en un lugar seguro, que el mundo puede esperar, que hay calma suficiente en una taza para llenar de ternura una habitación entera. Gracias por acompañarnos en este paseo suave. Si este rincón te ayuda a descansar, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Así podemos seguir publicando con esta frecuencia y sostener, noche tras noche, este espacio de ciencia tranquila. Que descanses bien, que tu respiración encuentre su ritmo y que el sueño te llegue como una neblina amable que asciende, se despliega y finalmente te arropa.